Buenas noches, queridos hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta noche. Agradecemos a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar en esta transmisión de esta noche tan especial, en la cual Padre Celestial nos dio la oportunidad de tener a bien dos invitados muy queridos por parte de la institución, en la cual confiamos y estamos seguros de que el adoctrinamiento, pero sobre todo el amor que tienen inmerso para esta noche en la transmisión de este tema, el cual se denomina el bien y el mal. En esta oportunidad tengo a bien poderles presentar a nuestra hermana Vania Queiros, quien nos dará la parte introductoria de este tema. Asimismo, también contamos con la presencia de nuestro hermano Carlos Rondón, ambos hermanos residentes en Brasil. Entonces, mis queridos hermanos, bienvenidos a esta transmisión. El tiempo es todo suyo y quedamos atentos a la ponencia de esta noche. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, ya que llevo Guatemala en mi corazón y me siento aún parte de la Escuela Eliosófica Luz y Caridad. Pues realmente es un gusto inmenso para mí. Y hoy quiero presentarles, ¿no?, un ponente espírita, compatriota y amigo que se llama Carlos Roberto Rondón. ¿Ah? Es espiritista desde niño, desde los 8 años, es espiritista, donde hizo la evangelización espírita, después siguiendo con el estudio sistematizado de la doctrina espírita, y ha sido ponente desde 2011, ¿no? Es un gusto presentarles y hoy el tema será el bien y el mal, ¿no? Realmente los caminos que, que tenemos realmente para estar, ¿no?, escogiendo y tenemos las consecuencias de todo, ¿no? Esas opciones que tenemos en nuestra vida y que, ¿no?, culminará con el propósito de nuestra evolución, ¿no?, en esta tierra, ¿sí? Entonces, ahora les presento Carlos Rondón, que Jesús esté con nosotros, iluminándole también y a todos nosotros, abriéndonos el corazón y la mente. ¿Sí? Que así sea. Carlos. Buenas noches, mis amigos. Es un gusto para mí hablar para los hermanos de Guatemala. Vania, que es mi profesora y mi amiga, siempre me ha hablado mucho de Guatemala, de los amigos que ella tiene en Guatemala, y me quedo muy contento en poder ahora hablar para los amigos, en especial de la Escuela Eliosófica Luz y Caridad. Y hoy nosotros vamos a hablar del bien y del mal. Perdóname si hago algún error en español, porque no es mi primera lengua, entonces a veces puedo tener el acento diferente o cosa parecida. El bien y el mal. Las ideas como la de Dios, de la supervivencia del alma, del bien, del mal, existen hoy y existirán siempre en todos los pueblos. Ahora nosotros hay una imagen de Pablo a la derecha y él tiene una representación con un libro en sus manos que representa las enseñanzas que él nos ha traído por sus epístolas y una espada en su mano derecha, que fue la manera como él ha sido muerto. Él fue decapitado. Y Pablo, en una de sus epístolas a los romanos, nos ha dicho que, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Creo que muchos de nosotros ya pasamos por situaciones como esas, en que nosotros sabemos cuál es el bien que debemos hacer, pero no conseguimos hacerlo. Y nosotros también sabemos el mal que no debemos hacer, pero eso lo hacemos. Y hoy vivimos en una sociedad en que todas las personas son fuertes, todos son superhéroes,
Superhombres, Superman, Mujeres Maravilla, Wonder Woman. En el mundo solamente hay campeones, solamente hay personas que son victoriosas. Nunca he conocido a nadie a quien le hubiesen molido a palos. Todos mis conocidos han sido campeones en todo. Y yo, tantas veces despreciable, tantas veces inmundo, tantas veces vil, yo, tantas veces irrefutablemente parásito, imperdonablemente sucio. Y yo, que tantas veces no he tenido paciencia para bañarme. Yo, que tantas veces he sido ridículo, absurdo, que he tropezado públicamente en las alfombras de las ceremonias, que he sido grotesco, mezquino, sumiso y arrogante, que he sufrido ofensas y me he callado, que cuando no me he callado, más ridículo todavía. Yo, que les he parecido cómico a las camareras de hotel. Yo, que he advertido guiños entre los mozos de carga. Yo, que he hecho canalladas financieras y he pedido prestado sin pagar. Yo, que a la hora de las bofetadas me agaché, fuera del alcance de las bofetadas. Yo, que he sufrido la angustia de las pequeñas cosas ridículas, me doy cuenta de que no tengo par en esto en todo el mundo. Toda la gente que conozco y que habla conmigo nunca hizo nada ridículo, nunca sufrió una afrenta, nunca fue sino príncipe. Todos ellos príncipes en la vida. Ojalá pudiese oír la voz humana de alguien que confesara no un pecado, sino una infamia, que contara no una violencia, sino una cobardía. No, son todos el ideal, si los oigo y me hablan. ¿Quién hay en este ancho mundo que me confiese que ha sido vil una única vez? Oh, príncipes, hermanos míos, leches, estoy harto de semidioses. ¿Dónde hay gente en el mundo? ¿Seré yo el único ser vil y equivocado de la tierra? ¿Podrán no haberles amado las mujeres? Pueden haber sido traicionados, pero ridículos. Y yo, que he sido ridículo, ¿cómo voy a hablar con esos superiores míos sin titubear? Yo, que he sido vil, literalmente vil, vil en el sentido mezquino e infame de la vileza. Ese, mis amigos, es el poema en línea recta que habla de un mundo donde las personas son perfectas y solamente la persona que habla es imperfecta. Mis amigos, ese poema se escribió entre 1915 y 1935. Y es una ironía de la hipocresía de la sociedad, sobre personas que esconden sus defectos y debilidades, mostrándose como seres perfectos. Y nosotros no somos perfectos. Nosotros no estamos en un mundo perfecto. Nosotros venimos acá para mejorarnos, para que tengamos la evolución necesaria. Y Fernando Persona, en español, ha escrito eso a casi 100 años atrás, pero su poema es muy actual. Hoy día podemos ver eso por las personas. Y uno puede decir, yo voy a hacer errores mismo porque no soy un santo, no soy perfecto. Mis amigos, Jesús ha escogido 12 apóstoles. Simón, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Santiago, hijo de Alfeo, Tomás, Juan, Judas Iscariotes, Pedro, Andrés, Santiago, que era hermano de Juan, y Natanael, que en portugués nosotros lo conocimos como Barnabé. Mis amigos, ellos no eran perfectos. Incluso Judas Iscariotes ha traicionado a Cristo, porque
En la última cena, Cristo ha dicho, yo he escogido a ustedes, pero uno de ustedes es un diablo, un demonio. Jesús quería decirnos que uno de ellos iba a traicionarlo. Y Jesús no ha escogido personas perfectas para su ministerio. Él ha escogido personas simples, que eran del pueblo, personas del pueblo, pero personas que tenían buena intención, no eran perfectas y cambiar sus actitudes, de volverse mejores. Aún los santos, los apóstoles, los 12 apóstoles no eran perfectos. En el libro de los Espíritus, en la pregunta 630, Kardec demanda a los espíritus, ¿cómo podemos distinguir el bien del mal? Una pregunta. Los hermanos que estaban atentos a la transmisión, pedimos una disculpa derivado a la situación que la transmisión pues fue bloqueada por la plataforma de Zoom. Sin embargo, pues aquí estamos nuevamente ante este bonito e importante tema que tenemos a bien a través del hermano Carlos Rondón. Entonces, Carlos, ya estamos al aire y podemos continuar con el tema que estábamos platicando. Gracias. Volviendo entonces, mis amigos. Entonces, Kardec ha cuestionado a los espíritus, ¿cómo podemos nosotros distinguir el bien del mal? Ya que estamos estudiando el bien del mal, es importante que sepamos la diferencia entre uno y otro. El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, y el mal, todo lo que de ella se aparta. Así pues, realizar el bien es conformarse a la ley de Dios. Hacer el mal es infringir dicha ley. Entonces, mis amigos, el bien es aquello que está conforme la ley divina. Y todo lo que va contra la ley divina es el mal. Y Kardec, en la cuestión 621, pregunta a los espíritus, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Entonces, ya que hay la ley de Dios, ¿dónde ella está escrita? Y los espíritus han demandado, han respondido de uma maneira muito simples, em la consciência. Então, a noção del bien, del mal, está em nossa consciência, segundo o livro de los Espíritos. Perfeito. Pablo, novamente, Pablo nos ha dicho em uma de suas epístolas a los Hebreos, dice el Senhor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el libro de los Espíritus y la Biblia nos traen que la ley de Dios está en el corazón de los hombres, los sentimientos, en la mente también, los pensamientos. Entonces, la ley divina está dentro de nosotros, não está fora. Perfeito. Kardec continua suas questões e em la pergunta 632 do Livro de los Espíritos, pergunta: el hombre, sujeto como está al error, no puede equivocarse en la evaluación del bien y del mal y creer que hace bien cuando en realidad está haciendo el mal? Uma pergunta muito interessante, não? Porque, em realidade, a vezes uno pode pensar que está haciendo el bien, quando, em realidade, está haciendo el mal a su prójimo.
a su vecino, a su amigo, a su esposa. Entonces Kardec foi muito listo quando hizo essa pergunta a los espíritos. E los espíritos han demandado: Jesús os lo dijo, ved lo que quisierais que se os hiciese ou no se os hiciese. Todo está ali. No os equivocareis. Entonces, es una respuesta muy simple que nosotros conocimos como la regla de oro. No es una regla dorada, pero es la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Tratar a los demás como uno gustaría ser tratado. Então, Jesus ha dicho isso a nosotros. E Mateo ha escrito: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Muy simple. Quando uno hace isso, uno va a tener la noción do que es el bien, do que es el mal. E não solamente em el cristianismo, pero em muitas religiões, há regras de ouro, que são palavras, expressões, términos, uma frase simple, pero que trae uma enseñanza muito grande. Mira, em el Bahá'í, bendito quien ama a su hermano antes que a sí mismo. Interessante. Em el hinduismo, el deber supremo es no hacer a los demás lo que te causa dolor cuando te lo hacen a ti. Uma definição muito interessante de la regla de ouro. Es empatia. Se eu sei que algo me trae dolor, não vou fazer lo mismo a mi próximo. Em el judaísmo, lo que para ti es odioso, no lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda la ley. Todo lo demás es un comentario. Entonces, una situación que es odiosa para mí, no voy a hacer a mi prójimo. Y en el judaísmo, él tiene una definición muy simple. Todo lo demás es un comentario. Entonces, como se... Quando eu me pongo em la posição de mi prójimo e algo não é bueno, para mim não vai ser para mi prójimo também. Todo lo demás es um comentário. Uma definição muito interessante também. Em el confucianismo, la benevolência máxima consiste em não hacer a los demás lo que no te quieras que te hagan a ti. Perfeito. Em el taoísmo, considera a vitória de tu prójimo como se fuera a tuya e a derrota de tu prójimo como se fuera a tuya. Mas, uma vez, uma definição que é muito cerca de la empatia, que é quando uno se pone em la situação del outro. Se isso não é bueno para mim, não vai ser bueno para mi prójimo também. Se isso é bueno para mim, é bueno para mi prójimo também. É muito cerca de nossa definição, de nossa regla de ouro. El jainismo. Uno deveria tratar a los demás, a todas as criaturas em el mundo, como a uno le gustaría ser tratado. É uma definição mais grande, né? A todas as pessoas, os animais, a los árboles, a las plantas. Então, se algo não é bueno para mim, não será para nadie e para nenhuma outra criatura em el mundo. El jainismo. El budismo. No trates a outros de maneiras que tu mesmo encontrarias hirientes. Mas, uma vez mais, uma definição muito cerca del dolor que uno siente. Se vou sentir dolor com isso, não vou ser a mi prójimo. El Islã. Ninguno de ustedes cree verdaderamente hasta que quieran para outros lo que desean para ustedes. Então, se não deseo algo malo para mim, não vou desear para mi prójimo também. Então, uno solamente vai a creer em algo quando
quiere para sí. Ah, es bueno para mí, entonces es bueno para mi prójimo también. En el psiquismo, no soy un extraño para nadie y nadie es un extraño para mí. De hecho, yo soy amigo de todos. Una visión universalista también. Y por fin, el cristianismo, todo lo que deseen que los demás hagan para ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entonces, es la misma palabra que Jesús ha dicho y Mateo ha escrito en su evangelio. Mira que casi todas las definiciones son muy cercas, son muy próximas, tienen una definición muy parecidas. Y Kardec continúa sus preguntas a los espíritus. ¿Por qué está el mal en la índole de las cosas? Me refiero al mal moral. ¿No podía Dios crear a la humanidad en mejores condiciones? Una pregunta muy interesante mismo. Kardec empieza preguntando, diciendo que el mal, ¿por qué el mal está en la índole de las cosas? Pero al mal moral. ¿No sería posible que Dios crease la humanidad perfecta? Los espíritus no han respondido. Los espíritus, nosotros somos espíritus. Los espíritus fueron creados simples e ignorantes. Dios deja al hombre que escoja el camino, tanto peor para él si opta por el malo. En tal caso, su peregrinaje será más largo. Si no hubieras montañas, el hombre no podría comprender que es posible ascender y descender. Y si no hubiese rocas, no comprendería que existen cuerpos duros. Precisa que el espíritu coseche experiencia. Ya para eso hace falta que conozca el bien y el mal. Dios crea, la creación divina es igual para todos los espíritus. Nosotros fuimos creados simples e ignorantes y vamos a tener la misma destinación final. Seremos seres perfectos. Entonces, el punto inicial, un ser simple e ignorante. Punto final, un ser perfecto. La distancia, los caminos que están entre esos dos puntos pueden ser muy diferentes. El camino más corto es una línea recta, pero nosotros no somos perfectos. Entonces, nuestro camino evolutivo no va a ser una línea recta, va a ser una línea con muchas curvas, pero será muy peor para uno que opta por el malo. Si nosotros escogimos, tenemos la oportunidad de escoger lo mejor, hacer el bien, nuestro camino será más recto, nuestro peregrinaje será más corto. Y los espíritus nos dicen que es necesario que el espíritu sepa que existe el bien y que existe el mal, para que el espíritu por sus propias decisiones pueda tener su evolución. Sería muy simple para Dios crear seres perfectos. Entonces, el mal aún es necesario para que nosotros conozcamos el bien. Faz parte de nuestra evolución. Hace falta que uno conozca el bien y el mal. Entonces, nosotros vamos a cosechar nuestra evolución, nuestra experiencia, haciendo el bien en un momento, haciendo el mal en otro momento. Y nosotros, casi todos nosotros, conocimos a Simón Pedro. Simón, como era llamado por sus amigos pescadores, era también un pescador, era un hombre simple, un hombre un tanto tosco, un tanto rude, un tanto inconsecuente, mucho por la vida que él tenía, una vida muy dura,
de levantar muy temprano, de tener que pescar, a veces no conseguir nada. Entonces su vida fue muy dura, la vida de, de Simón Pedro. Pero Cristo ha escogido a Simón. Cristo le ha dicho, tú ahora serás Cefas. Cefas en latín significa piedra. Por eso Simón Pedro. No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y Cristo ha escogido a Pedro para que ele fuera la piedra principal de su ministerio, la piedra del gran cambio que empezaba en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de sentir. Por eso Jesús le llama a Simón de Cefas, de Pedro, la verdadera piedra angular del Evangelio, de la buena nueva. Pero Pedro no era perfecto, de la misma manera que los otros apóstoles. Y en la última cena, la derradeira cena, en que Jesús está con sus apóstoles, Jesús ha dicho que uno de ellos iba a trairlo. Y Pedro ha dicho, Maestro, aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Y Jesús ha respondido, Pedro, te digo la verdad, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro ha demandado, aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. Esta história de Pedro está en el libro Pablo y Esteban, tenemos la capa acá. En la Buena Nueva, no hemos encontrado la capa en español. Em português é Boa Nova, em espanhol seria La Buena Nueva, Buenas Noticias, algo assim. Creio que vocês conhecem a esse livro magnífico. E podemos ver al fondo de la imagen que Jesús fue arrestado por los soldados romanos. E depois que arrestaram a Jesus, Pedro começou a pensar por seus familiares, porque Pedro era mais viejo, era maior que os outros apóstolos, ele tinha esposa, filhos, sua suegra também estava em sua casa, então Pedro tinha muitas responsabilidades. E ele pensou por sua família, suas necessidades comuns. As convenções de Jerusalém eram muito rígidas e ele poderia enfrentar fortes castigos. E sua cabeça estava llena de expectativas, de considerações de autodefensa, naturais para ser humano imperfeito. E, de repente, Pedro penetra em pátio muito extenso, depois que os soldados arrestaram a Jesus. E uma criada se acerca de Pedro. E ela disse a Pedro, ela ha dicho a Pedro, ¿tú também estabas com Jesus el Galileo? E Pedro responde, no sé lo que dices. Primeira negação. Pedro camina pouco mais e uma outra servidora cerca de um edifício le pergunta, disse a Pedro, a los demás que estavam cerca de Pedro, ¿eso também estava com Jesus, o Nazareno? E Pedro responde, não sei quem é esse homem. Segunda negação. Pouco tempo depois, Pedro camina pouco mais, outras pessoas se acercam de ele e dizem, mira, um de los discípulos de Jesus. Simão Pedro ha respondido, nunca fui discípulo de esse homem. Terceira negação.
Imediatamente cantaba el gallo. Y cuando el gallo canta, el canto del gallo es como si fuera un despertar de la conciencia de Pedro. Él se acuerda de lo que lo maestro lo había dicho, de que él lo iba a traicionarlo. Y su cabeza estaba muy confundida, Pedro no estaba bueno, un arrepentimiento muy grande, se acercó de él, su corazón estaba lleno de culpa y Pedro se sintió malo porque él había traicionado a Cristo. En esta obra, Pablo Esteban, él narra, Emmanuel nos cuenta la historia de Pablo, de Esteban, en muchos momentos también de Pedro. Y después de eso, Pedro ha cambiado sus actitudes. Él ha creado la Casa del Camino, donde él ayudaba a muchas personas que pasaban por las estradas. Él ha trabajado mucho en la estrada de Jopa, en Antioquía, en el mundo mediterráneo. Pedro también ha hecho mucho bien. Pedro también en Roma ha trabajado mucho. Pedro ha ayudado a Pablo en su caminada, en su conversión. Pedro también ha dado mucha fe y esperanza a Santiago, a Esteban, que fue el primer mártir del cristianismo. Entonces, se puede decir que Pedro ha cambiado sus actitudes y se volvió realmente en una piedra angular de la iglesia de Jesús. Pedro ha verdaderamente amado el Cristo. Él ha sido imperfecto, él ha traicionado el Cristo, él ha negado el Cristo 3 veces, pero después de eso, él ha cambiado sus actitudes. Incluso al fin de su vida, Pedro iba a sufrir la crucifixión. Iban a matarlo de la misma manera que el Cristo, en una cruz. Pero Pedro, una de sus últimas palabras, ha dicho: yo no soy digno, yo no tengo la dignidad para morir de la misma manera que ha sido muerto mi Señor Jesús Cristo. Entonces, las personas que iban a matar a Pedro por crucifixión han puesto la cruz de cabeza abajo. Cabeza abajo. Entonces, hasta el fin de su vida, Pedro ha amado el Cristo. Él ha sido fidel a las palabras del amor, e incluso ha morido de cabeza abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera que el Cristo. Entonces, es una historia muy fuerte de alguien que ha negado el Cristo por 3 veces, pero después cambió sus actitudes y verdaderamente se volvió en un apóstol verdadero del Cristo. Y Kardec continúa sus cuestiones a los espíritus. Este capítulo es muy interesante, de las preguntas 600. Nos trae muchas definiciones sobre el bien, sobre el mal. Y Kardec continúa. Entonces, basta no hacer el mal para ser agradable a Dios y asegurarse tal situación en el porvenir. Entonces, si yo no hago el mal, yo ya estoy tranquilo. No necesito hacer más nada en mi vida, solamente no hacer el mal. Y los espíritus han respondido: no, hay que realizar el bien dentro del límite de las propias fuerzas, porque cada cual responderá de todo el mal que haya hecho a causa del bien que él no realizó. Entonces, si por opción yo no hago el bien y
la situación que yo no he ayudado a alguien, yo no he hecho el bien, ha causado mal a alguien, porque yo no he hecho el bien. Yo seré responsable por eso. Si, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de ayudar a una persona que no puede ver, no puede mirar, es ciega, y esa persona tiene que ir al otro lado de la calle, tiene que caminar por el paso de peatones, pero la persona es ciega. No voy a ayudarla. La persona que tiene dificultad continúa caminando, pero cerca, en la misma calle, hay una persona que está manejando su coche en gran velocidad que va a chocarse contra la persona que está caminando. Pô, yo no he ayudado a esa persona. Y la persona murió. Yo seré responsable por no haber ayudado, por no haber hecho el bien. Entonces, no es solamente no hacer el mal. Nosotros tenemos que no hacer el mal y hacer el bien siempre que sea posible. Entonces, es muy importante que uno sepa eso. Siempre que uno tenga la oportunidad de hacer o bien, que lo hagamos. En la cuestión 919, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en la presente existencia y resistir a las instigaciones del mal? Porque el mal, mis amigos, es muy combinativo. Las tentaciones son muchas, son varias, de las tentaciones materiales, las tentaciones espirituales, del poder. Entonces, ¿cómo vamos a resistir las instigaciones del mal? Y los espíritus han respondido. Un sabio de la antigüedad os lo dijo: conócete a ti mismo. Fue Sócrates que nos ha dicho eso. Y en una otra pregunta, creo que es la pregunta 930, 932, Kardec ha preguntado a los espíritus: ¿por qué que en nuestra sociedad los malvados, las personas que no son buenas, suelen tener gran influencia, una influencia más grande que los buenos? Porque a veces vemos personas que no son buenas, personas malas, que tienen una gran influencia, y las personas que no son buenas no tienen tan gran influencia. ¿Por qué pasa eso? Y los espíritus han respondido a Kardec: por la debilidad de los buenos. Los ruines, los malos, son intrigantes e audaces. Los buenos son tímidos. Cuando estos se decidan, predominarán. Entonces, cuando los buenos fueren intrigantes, audaces, van a predominar. Y una manera de resistir a las instigaciones del mal es que uno conozca a sí mismo. Muy simple. Entonces tengo que conocerme a mí mismo. Muy simple, ¿no? Kardec questiona. Jesús nos ha dicho: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tranquilo. El libro de los espíritus nos ha dicho eso. Jesús también nos ha dicho eso. Pero, ¿cómo vamos a conocernos? Y es la cuestión que Kardec ha hecho. Bien comprendemos toda la sabiduría de esa máxima, pero la dificultad estriba precisamente en conocerse a sí mismo. ¿Cómo voy a conocerme a mí mismo? ¿De qué manera podemos lograrlo? Y los espíritus responden: formularos preguntas, pues, inquiriendo sobre lo que habéis hecho y con qué objeto obrasteis en determinada circunstância. Ou seja, qual foi minha intenção quando he hecho uma situação? Eu he hecho isso, eu he ayudado a uma pessoa para que a pessoa sepa que eu sou o mais fuerte, o mais inteligente, ou foi verdadeiramente para ajudá-la? Então, inquiriendo sobre lo que habéis hecho e com que objeto obrasteis em determinada circunstância. Se hicisteis algo que não censuraríeis a outra persona,
si habéis ejecutado una acción que no os atreveríais a confesar. A veces nosotros hacemos cosas terribles que tampoco tenemos el coraje de decir al otro, porque son acciones que no son buenas. Y nosotros somos imperfectos. Todos nosotros siempre hacemos algo que censuraríamos en otra persona, pero lo hacemos. Entonces, para que uno se conozca, tiene que saber cuál es la intención de sus acciones. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Será verdaderamente para ayudar a mi prójimo o para que yo, yo soy lo mejor, soy lo más fuerte, lo más inteligente, para alimentar mi vanidad? Entonces, es importante que uno sepa la intención de sus acciones. Outra pergunta de Kardec. Podemos liberar-nos da influência daqueles espíritos que nos incitam ao mal? Porque nós hemos estudiado agora que o bem é quando estamos de acordo com a lei de Deus. O mal é quando nós estamos em sentido contrário à lei de Deus. Vimos também que a lei de Deus está em nossa consciência. Vimos também que para que uno se mejore, tiene que conocerse a sí mismo, que la manera de conocerse a sí mismo es cuando uno va a saber cuál es la intención de sus acciones. Perfecto. Estamos en un estudio, de una línea recta de estudio. Pero, ¿y los espíritus? Porque los espíritus nos incitan al mal. ¿Podemos liberar-nos da influência daqueles espíritos que nos incitam ao mal? Uma pergunta muito interessante. Os espíritos han respondido, sí, porque no se dedican sino a quienes los solicitan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. O sea, nosotros con nuestros pensamientos, sentimientos, con nuestros deseos, con nuestras acciones, nosotros vamos a solicitar la ayuda de los espíritus que no son buenos, porque nosotros no tenemos el bien dentro de nosotros. Cuando nosotros hacemos algo mal, vamos a tener la influencia de aquellos espíritus. Em uma outra pergunta, Kardec questiona os espíritos, né? Se os espíritos influem em nossos actos. E os espíritos han respondido que a influência é maior do que nós creemos. E essa influência, ela solamente ocorre quando nós abrimos o caminho, quando nós estamos em la mesma frequência vibracional de los espíritus que não são buenos. E Jesus também nos ha dicho, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Creo que el sentido más fuerte de las personas es la observación que nosotros hacemos con los ojos. Entonces, si nuestros ojos son buenos, vamos a mirar cosas buenas, vamos a observar lo mejor de las personas, y no lo peor. Pero si nosotros solamente miramos lo peor de las personas, es porque nosotros tenemos el mal dentro de nosotros. Jesús nos ha dicho, donde tengas tu tesoro, ali tendrás también tu corazón. Y que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, si nosotros tenemos luz en nuestro cuerpo, en nuestro ojo, porque nosotros tenemos luz dentro de nosotros. Y Albert Einstein nos ha dicho que una locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Y eso, mis amigos, sirve para todo en la vida. Si uno quiere mejorar en una actividad física,
se uno quiere mejorar en matemáticas, si uno quiere mejorar estudiando español, portugués, otra lengua, tiene que hacer algo diferente para obtener un resultado diferente. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, si siempre estoy haciendo el mismo error, tengo que cambiar algo. Porque si no cambio algo, voy a tener el mismo resultado. Entonces, eso es locura. Tengo que cambiar mis actitudes para que yo tenga resultados diferentes. Y en nuestra evolución es eso que pasa. Hay un libro muy interesante que no sé cuál es el nombre del libro en español, pero en portugués es Mindset. El libro habla de dos tipos de mentalidad. De la mentalidad de la persona que busca el crecimiento y de la mentalidad que es fija. Él dice que nosotros podemos ter las dos mentalidades en varios momentos de nuestra vida, pero que la mentalidad fija es cuando la persona no cambia sus actitudes. Yo soy así, voy a continuar así. Y no tiene una evolución. Incluso a veces la persona es buena, es muy inteligente, pero ella se queda acomodada. Creo que la expresión es acomodada con la situación. Y la persona que tiene dificultad, que a veces procura cambiar una manera de hacer una situación, hace diferente aquí, hace diferente allí, esa persona tiene una mentalidad de crecimiento, porque aunque ella va a hacer errores, ella va a aprender con sus errores y va a cambiar sus actitudes para que tenga un resultado diferente. Entonces, esa es la mentalidad de crecimiento. Mis amigos, nuestra vida no es fácil. Cada persona tiene una lucha personal. Cada uno de nosotros tiene una lucha propia, una lucha personal, sea en el trabajo, sea en la vida familiar, sea en la vida afectiva. Y ese libro es muy interesante. También no he encontrado, he hecho la búsqueda, pero no he encontrado la capa en español. En portugués es Ceareiros de Volta. Creo que en español sería Cosecheros de Regreso. Las personas que son muchos autores, son muchos espíritus que han ayudado en esta obra, y son espíritus que han hecho la cosecha evolutiva, han hecho errores, han tenido también éxitos, y ellos volvieron y nos han contado sus historias de vida. Y una parte del libro nos trae essa expressão que é muito interessante, essa frase. Não importa quão perturbadora e dolorosa pueda ser sua existência. No olvide 3 recursos essenciais para o mantenimento de la paz íntima: la oración, la lectura edificante y el servicio desinteresado a favor de los demás. La oración y la lectura edificante, mis amigos, nosotros podemos hacer en casa, en el trabajo, en un autobús, a camino del trabajo. Nosotros podemos hacer solos, pero el servicio desinteresado, que es la caridad, es necesario que nosotros hagamos el bien a las otras personas. Es necesario que nosotros vivamos la caridad, que nosotros perdonemos cuando uno nos lastima, que nosotros tengamos la oportunidad de servir a Cristo, de ayudar no solamente a las personas que nos hacen el bien, pero también las personas que nos hacen el mal también. Creo que es muy difícil, pero es necesario.
La paz íntima no es fácil, mis amigos. Nosotros tenemos una lucha diaria, una lucha de cada día, lucha entre el bien y el mal, entre el lobo bueno y el lobo malo. Muchas veces queremos hacer el mal, otras veces queremos hacer el bien, pero no conseguimos hacer el bien. Muchas veces queremos hacer el mal, hacemos el mal. Muchas veces queremos hacer el mal, pero hacemos el bien. Entonces, cada persona tiene una lucha íntima. Pero la oración, la lectura edificante y el servicio desinteresado va a ayudar a todos nosotros en la búsqueda de inspiración para que seamos personas melhores. No es un camino fácil, pero es nuestro peregrinaje evolutivo. Mis amigos, hemos llegado al fin de nuestra ponencia, de nuestro estudio, y hemos estudiado el bien y el mal, las maneras que debemos actuar para que nuestro peregrinaje evolutivo sea un poco menos, tenga menos curvas y sea más rectilínea, más recta. Hemos visto también que no somos perfectos, que las personas no son perfectas, que nuestro mundo, a veces el mundo del Facebook, del Instagram, donde solamente las personas están felices, no es el mundo real. Nuestro mundo es real, nós aún queremos hacer el bien, pero hacemos el mal. Mas, mis amigos, como nos ha dicho Chico Xavier, aunque nadie pueda volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar, puede empezar ahora y hacer un nuevo fin. Entonces, mis amigos, que todos nosotros empecemos ahora y que hagamos un nuevo fin. Muchas gracias a todos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido buenísima tu ponencia, ¿no? Como siempre ha sido, ¿no? Nos haciendo reflexionar bastante. Y yo podría complementar en eso, de si puede comenzar ahora y hacer un nuevo fin. Cuando tú dijiste que tenemos que conocernos a nosotros mismos, creo que un factor muy importante que quiero compartir aquí con ustedes es que en ese conocerse a sí mismo tenemos que luchar contra nuestro orgullo, que es el gran mal, ¿no? De nosotros, ¿verdad? Entonces, porque cuando entramos en ese proceso de conocernos a nosotros mismos, vemos nuestras tendencias, ¿ah? Y no queremos reconocer que nosotros tendemos a ciertos posicionamientos, a ciertas actitudes, por ejemplo, de vengarse, ¿ah? Cuando uno nos hace mal, ¿verdad? ¿Ah? Por más que queramos perdonar o pasar adelante, pero nosotros tenemos aquella cosa, ¿no? ¿Ah? De a veces querer una vengancita o algo así, ¿no? Ese es un ejemplo, porque el orgullo realmente es el gran mal que nos hace reconocer nuestros errores, ¿verdad? Porque para salir de un camino mal tenemos que reconocer que nosotros nos equivocamos. Y a veces es muy duro eso. ¿Ah? Por eso la finalidad de la doctrina espírita es mucho, a veces la gente cuando empieza a querer conocer el espiritismo, no va muy adelante porque a veces es doloroso. El conocerse a sí mismo es doloroso. Saber que realmente que nosotros tenemos tal y tal tendencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que es eso y realmente, y es necesario, ¿no? Como estamos ya en la nueva era, ¿verdad? Donde nos están haciendo así, mira, hay que conocerse a sí mismo, hay que, ¿no? Que cambiar de actitudes, ¿verdad? Entonces, es eso, mis hermanos, eso quisiera compartir con ustedes. A ver, Marvin, ¿no? ¿Qué piensa al respecto?
No, pues gracias, hermanos y a Padre Celestial, esta oportunidad de estar aquí a pesar de las circunstancias y pruebas tecnológicas que sufrimos durante esta transmisión, pero sabemos bien que propiamente como lo dice el título de la ponencia, el bien y el mal, eso siempre va a ser en cualquier lado del planeta Tierra, dentro del plano espiritual, en cualquier atmósfera que nosotros tenemos a través del sistema solar, pero que propiamente el sentir, que fue precisamente lo que el hermano Carlos abordó, al mencionar que todos fuimos creados simples e ignorantes. Sin embargo, esa simplicidad y esa equivocación con la cual uno va a ir perfeccionando a través de las reencarnaciones, pero más que las reencarnaciones va a ser a través de la decisión intrínseca de cada uno de nosotros, en la cual va a influir para que las demás personas materiales y espirituales tiendan a tener una transformación personal, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino que desde un punto de vista moral. Sin embargo, esas situaciones las vamos a ir nosotros perfeccionando a través del conocernos cada uno de nosotros día con día. No es una tarea fácil, no es una tarea que nos guste, porque ¿a quién nos va a gustar que nos digan, miren, usted está haciendo esto mal, usted está haciendo esto bien? Siempre vamos nosotros a tener esa prudencia al momento de nosotros recomendar ciertas sugerencias. Sin embargo, ante esas situaciones se genera ese tema de la discrepancia de las situaciones entre las cuales dicen, bueno, pero ¿y este quién es para corregirme? ¿O este quién se considera o quién le dio la potestad de decir que está bien o está mal? Sin embargo, mis hermanos, pues esta es una tarea que nosotros en esta oportunidad tuvimos a bien conocer, escuchar a través de nuestros invitados de esta noche, en las cuales pues nos dieron las pautas de que propiamente nosotros debemos de tomar esa situación y mejorar día con día. Es cierto, en esta oportunidad y en esta reencarnación nosotros decidimos estar y ser estudiantes de la doctrina espírita. Sin embargo, eso no nos exime a nosotros de no tener equivocaciones, de no tener errores, de no tener pruebas ante las sociedades materiales y espirituales, pero que la preparación y el adoctrinamiento que nosotros hemos ido adquiriendo, ya sea presencial o a través de las plataformas virtuales de ahora, es lo que nos va a hacer efecto como tal. No solamente vamos a decir nosotros somos espíritas cuando estamos en pruebas y hermanos necesitamos oraciones para la pronta mejoría. O sea, eso completamente no es la situación que nosotros debemos de tener. ¿A quién nos va a gustar sufrir, mis hermanos? La respuesta es a nadie. Y que nosotros vemos este camino como algo de salvedad, como algo de que no nos va a pasar nada, pero que nosotros sabemos bien. Y claramente está ahí, cito el libro que recientemente estoy teniendo la lectura, que es El trabajo mediúnico que tiene la Federación Espírita Brasileña, en la cual hace mención en el apartado de que el que es medio y no tiene pruebas no está apto para tener este trabajo del adoctrinamiento. Entonces nos damos cuenta de que ese trabajo no es de que vaya a hacer pruebas para nosotros, es simple y sencillamente perfeccionarnos para nosotros tener la potestad de poder dar ese adoctrinamiento y esos mensajes de fraternidad. Entonces, mis hermanos, es la conclusión personal que pude tener la oportunidad de recopilar de este importante y bonito tema. En nombre de la Escuela Filosófica Luz y Caridad les doy las gracias, hermano Carlos, hermana Vania, por estar presentes, dispuestos Agradezco. ante la invitación y propiamente el doctor Edwin Bravo, quien dirige todas estas actividades y nos da el visto bueno de estas participaciones y de este trabajo, que sabemos muy bien que estamos a distancias, pero que esta oportunidad de la tecnología nos ayuda a tenernos más cercanos y sobre todo tener esa buena intención de dar el conocimiento como tal. Entonces, mis hermanos, no sé si tienen algunas últimas frases antes de culminar esta sesión de esta noche. Yo un gran abrazo para ustedes, ¿eh? Mucha paz, mucha luz y hasta la próxima. Muchas gracias por la oportunidad, mis amigos. Muchas gracias por poder hablar para los amigos de Guatemala. Muchas gracias, Vania, por la invitación. Muchas gracias, Marvin, también por la oportunidad.
Hasta la próxima. Gracias, hermanos, y créanme, los tenemos muy presentes aquí y continuaremos con este trabajo. Que recordémonos de que no es tarea fácil, pero nada es imposible. Así es que, mis hermanos, para cada uno de ustedes, la mejor de las noches, un saludo fraterno para todos los que estuvieron a bien durante esta transmisión. Buenas noches.